Mía es la venganza, yo pagaré. ¿Cuándo y cómo ejecuta Dios su justicia? Por Marvin Soto, texto central. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. La pregunta principal es esta: ¿está diciendo Pablo que Dios castigará al malhechor ahora, durante esta vida, o solamente cuando Cristo venga? La respuesta bíblica es: Dios puede ejecutar justicia en el tiempo presente, pero la justicia completa, perfecta y definitiva será realizada en el juicio final. 1. El contexto de Romanos 12:19. No debemos estudiar la frase aislada. Pablo viene hablando acerca de cómo debe responder el cristiano cuando es maltratado. Bendecid a los que os persiguen. Romanos 12:14. No paguéis a nadie mal por mal. Romanos 12:17. Estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. No os venguéis vosotros mismos. Romanos 12:19. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Romanos 12:20. Vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Por lo tanto, el tema no es si el mal merece castigo. Claro que lo merece. El tema es quién tiene autoridad para determinarlo y ejecutarlo. Pablo no dice que el mal sea insignificante, tampoco dice que el culpable sea inocente. Lo que dice es: no os venguéis vosotros mismos. La palabra importante es vosotros mismos. El cristiano no debe convertirse en juez, jurado y ejecutor de su propia causa. Debe renunciar a la represalia personal y dejar la justicia en las manos de Dios. 2. ¿Qué significa venganza? Cuando nosotros escuchamos la palabra venganza, generalmente pensamos en odio, resentimiento y deseo de hacer sufrir a alguien. Me la hizo, ahora me toca hacérsela. Pero cuando la Biblia habla de la venganza de Dios, no está describiendo una reacción impulsiva, maliciosa o descontrolada. La palabra griega empleada en Romanos 12:19 es ekdikesis, que puede expresar justicia, vindicación, retribución, castigo judicial. Por tanto, la venganza de Dios no es una rabieta divina, es la respuesta justa del juez perfecto contra el mal. Dios no actúa por orgullo herido, información incompleta ni resentimiento pecaminoso. Él conoce los hechos, las intenciones y la medida exacta de responsabilidad. Podríamos expresarlo así: la venganza humana busca satisfacción personal. La venganza divina ejecuta justicia. 3. La frase viene de Deuteronomio 32. Pablo está citando Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución. Deuteronomio 32 contiene el cántico de Moisés. Allí se describe la rebeldía, ingratitud e idolatría del pueblo, pero también se anuncia que Dios juzgaría el pecado y el pecado y finalmente vindicaría a sus siervos. El contexto continúa diciendo que Jehová juzgaría a su pueblo y tendría misericordia de sus siervos. Esto demuestra que Dios no solamente castiga a los enemigos externos, también disciplina y juzga a quienes, perteneciendo a su pueblo, se rebelan contra él. Nadie puede usar su posición religiosa como escondite para la maldad. La expresión mía es indica pertenencia y autoridad exclusiva. La justicia no pertenece al ofendido, pertenece a Dios. 4. ¿Cuándo paga Dios? A. En ocasiones Dios ejecuta justicia durante esta vida. La Biblia muestra que Dios gobierna sobre la historia y puede castigar el pecado antes del juicio final. Inmediatamente después de Romanos 12, Pablo habla de las autoridades civiles. Porque es servidor de Dios para tu bien, vengador para castigar al que hace lo malo. Romanos 13:4, la conexión es importante. Romanos 12:19, el individuo no toma venganza. Romanos 13:4, la autoridad legítima castiga al malhechor. Por eso, denunciar un delito, presentar pruebas o acudir a las autoridades no equivale necesariamente a vengarse. La venganza personal busca hacer daño por resentimiento. La justicia legal busca que el mal sea investigado y castigado por quien tiene autoridad para hacerlo. Bill Hatch. Reeves observa que la ira mencionada en Romanos 12:19 vuelve a aparecer en Romanos 13:4. Su conclusión es que Dios puede ejecutar justicia actualmente mediante los gobiernos civiles, aunque la ejecutará plenamente en el juicio final. Esto también significa que perdonar a una persona no obliga a ocultar delitos, tolerar abusos ni abandonar la protección de los inocentes. Perdonar no es llamar bueno a lo malo. B. Dios también permite consecuencias naturales. En algunos casos, el pecado mismo produce consecuencias. La mentira destruye la confianza. La violencia produce aislamiento y castigo. La inmoralidad destruye hogares. La avaricia arruina relaciones.
La soberbia termina humillando al hombre. Gálatas 6:7 establece el principio: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto no significa que toda consecuencia ocurra inmediatamente, pero sí que el pecado nunca es una inversión segura. Puede prometer placer, libertad o ventaja, pero termina presentando la factura, y el pecado suele cobrar intereses. C. Dios puede ejecutar juicios históricos. La Biblia registra ocasiones en que Dios juzgó a individuos, ciudades y naciones dentro de la historia. El diluvio Génesis 6-7, Sodoma y Gomorra, Génesis 19, Faraón y Egipto, Éxodo 7-14, Israel y Judá mediante naciones invasoras, Herodes Hechos 12, 20-23. Estos casos demuestran que Dios no necesita esperar siempre hasta el último día para actuar. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado. No tenemos autoridad para afirmar que cada enfermedad, accidente, tragedia o dificultad es una venganza específica de Dios. En Lucas 13, 1-5, Jesús rechazó la idea de que quienes sufrieron tragedias fueran necesariamente más pecadores que los demás. Utilizó aquellos hechos para llamar a todos al arrepentimiento, no para permitir especulaciones sobre la culpabilidad particular de las víctimas. Por eso no debemos decir apresuradamente: le sucedió eso porque Dios se vengó de él. A menos que la revelación bíblica lo declare, nosotros no conocemos todos los propósitos de Dios. D. Muchas veces la justicia no llega inmediatamente. Eclesiastés reconoce una realidad que todos hemos observado. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Eclesiastés 8:11. El pecador puede interpretar la paciencia de Dios como indiferencia o debilidad. Puede pensar: como nada me ha pasado, entonces no habrá consecuencias. Pero la demora del juicio no significa que Dios aprobó el pecado ni que olvidó a la víctima. Eclesiastés continúa afirmando que finalmente no le irá bien al impío que no teme delante de Dios. Dios no siempre paga de inmediato, pero nunca pierde la cuenta. E. La retribución completa será cuando Cristo venga. Aunque Dios puede juzgar durante esta vida, muchas injusticias quedan aparentemente sin resolver. Criminales que nunca fueron condenados, abusadores que murieron sin reconocer su maldad, inocentes que nunca fueron vindicados públicamente, perseguidores que parecieron prosperar, mártires que murieron sin ver justicia. Por eso la Biblia dirige nuestra mirada hacia el juicio final. 2 Tesalonicenses 1, 6-10. Pablo dice que es justo delante de Dios pagar con tribulación a quienes atribulaban a los cristianos y dar reposo a los perseguidos cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. En aquel día Cristo dará retribución a quienes no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio. Aquí la segunda venida aparece claramente como el momento de la justicia definitiva. Hebreos 10, 30-31 Hebreos vuelve a citar la misma declaración: mía es la venganza, yo daré el pago. En ese contexto, la advertencia está dirigida a quienes, después de conocer la verdad, abandonan deliberadamente al Hijo de Dios. Esto demuestra que la frase no es solamente consuelo para la víctima, también es advertencia para quien persiste sin arrepentirse. Por lo tanto, la justicia presente puede ser parcial. La justicia final será completa. 5. ¿Por qué Dios prohíbe la venganza personal? Porque nosotros no conocemos toda la verdad. Vemos acciones, pero no siempre conocemos intenciones, circunstancias ni todos los hechos. Porque fácilmente exageramos la ofensa. Cuando estamos heridos, no buscamos solamente justicia. Muchas veces deseamos que el otro sufra más de lo que nosotros sufrimos. Porque podemos castigar al inocente. Una sospecha puede convertirse en condena sin pruebas. Porque la venganza prolonga el mal. Cuando pagamos mal por mal, el pecado del otro comienza a gobernar nuestra conducta. Por eso Pablo concluye: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Cuando alguien me hace mal y logra convertirme en una persona rencorosa, agresiva y cruel, el mal me ha vencido. La victoria cristiana no consiste simplemente en dejar al otro bien castigado, sino en impedir que su pecado determine mi carácter. Reeves explica que somos vencidos cuando permitimos que el mal nos conduzca a practicar lo mismo. Vencemos cuando respondemos con el bien, evitando pecar nosotros y procurando, cuando sea posible, recuperar al malhechor. 6. El ejemplo perfecto de Jesús. Pedro describe cómo reaccionó Jesús ante la injusticia. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23.
Jesús no negó que estuvieran actuando injustamente. Tampoco dijo que el pecado de ellos careciera de consecuencias. Sencillamente no respondió con odio ni amenazas personales. Encomendó su causa a Dios. Eso significa, no necesito destruirte para demostrar que me hiciste mal. Dios conoce la verdad y juzgará justamente. Jesús es el ejemplo de que dejar la causa en manos de Dios no es cobardía. Se necesita más dominio propio para confiar en el juez justo que para reaccionar llevado por la ira. 7. ¿Debemos amar al enemigo aunque Dios vaya a juzgarlo? Sí, no existe contradicción. Nosotros debemos desear que se arrepienta, que abandone su maldad, que obedezca el Evangelio, que sea perdonado, que no continúe dañando a otros. Wayne Partain señala que el cristiano debe aborrecer el pecado, pero no alimentar odio contra el enemigo. Romanos 12:19 deja la venganza en manos de Dios y llama al creyente a manifestar buena voluntad. Amar al enemigo no significa aprobarlo. Podemos amar su alma y oponernos firmemente a su pecado. Dios mismo desea el arrepentimiento del pecador, pero si éste rechaza persistentemente su misericordia, enfrentará su justicia. La cruz demuestra ambas verdades. Dios toma el pecado seriamente. Dios ofrece misericordia al pecador. 8. ¿Qué significa dar lugar a la ira de Dios? No significa voy a apartarme para disfrutar viendo cómo Dios lo destruye. Significa que dejamos libre el campo de la justicia divina. Renunciamos al deseo de tomar el lugar que corresponde al juez. Podemos orar. Señor, tú sabes lo que ocurrió. Haz justicia, protege al inocente, detén al malhechor y, si todavía es posible, condúcelo al arrepentimiento. Apocalipsis 6, 9-11 muestra a los mártires clamando para que Dios juzgue y vengue su sangre. No estaban planeando una represalia personal, estaban pidiendo que el juez divino hiciera justicia. Bill Reeves explica que aquel clamor no era venganza personal, sino petición de que llegara el día de la justicia de Dios. Por tanto, es legítimo pedir justicia. Lo incorrecto es alimentar odio personal y pretender ocupar el trono de Dios. 9. ¿Qué debe hacer el cristiano cuando ha sido ofendido? Cuando se trata de una ofensa personal, debe procurar hablar, aclarar, perdonar y buscar la paz. Mateo 18:15, Efesios 4:31-32, Colosenses 3:13. Cuando se trata de un pecado persistente, debe confrontarse bíblicamente, buscando arrepentimiento y restauración. Mateo 18:15-17, Gálatas 6:1. Cuando se trata de un delito o abuso, debe protegerse al inocente, detenerse al malhechor y acudirse a las autoridades correspondientes. Romanos 13:1-4. Cuando no existe forma de obtener justicia humana, el creyente debe seguir haciendo lo correcto, guardar su corazón del odio y entregar la causa a Dios. Primera de Pedro 2:23, Salmo 37, 5-9. No vengarse no significa permanecer indefenso ante el peligro. Puede ser necesario poner distancia, establecer límites, conservar pruebas, buscar testigos, denunciar, proteger a niños o personas vulnerables. La prohibición bíblica es contra la represalia personal, no contra la protección responsable ni contra el uso legítimo de la justicia. 10. Una diferencia fundamental. Venganza personal, justicia bíblica, nace del resentimiento, nace del amor a la verdad, busca hacer sufrir, busca detener y corregir el mal, actúa impulsivamente, examina pruebas, exagera la deuda, aplica una medida justa, quiere satisfacción personal, busca proteger al inocente, puede alegrarse por la caída. Desea arrepentimiento, toma el lugar de Dios, reconoce la autoridad de Dios. 11. Respuesta directa a la pregunta inicial. Cuando Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, no está hablando exclusivamente de un solo momento. Puede cumplirse en nuestros días. Dios puede ejecutar justicia mediante las autoridades civiles, permitiendo las consecuencias del pecado, mediante actos providenciales, mediante juicios históricos. Pero no debemos interpretar cada tragedia como un castigo directo, ni afirmar que conocemos lo que Dios no ha revelado. Se cumplirá plenamente cuando Cristo venga. En el juicio final, ninguna injusticia quedará escondida. Ningún culpable impenitente escapará. Ningún inocente será olvidado. Ningún juicio será equivocado. Cada persona dará cuenta delante de Dios. La segunda venida garantiza que la historia no terminará con la maldad teniendo la última palabra.
Preguntas para reflexionar. ¿Deseo verdadera justicia? ¿O solamente quiero ver sufrir a quien me lastimó? ¿Estoy permitiendo que la ofensa de otro cambie mi carácter? ¿He confundido perdonar con permitir que el mal continúe? ¿Puedo entregar mi causa a Dios sin seguir alimentando resentimiento? ¿Estoy dispuesto a hacer bien aun cuando el otro no lo merezca? ¿Estoy viviendo como alguien que también tendrá que comparecer ante el juez? Conclusión. Romanos 12:19 no enseña que Dios ignore la injusticia. Enseña exactamente lo contrario. Dios toma la injusticia tan seriamente que no permite que su juicio quede en manos de personas dominadas por la ira. El cristiano no devuelve mal por mal, no porque el mal carezca de importancia, sino porque confía en que existe un juez superior. Dios puede hacer justicia durante esta vida, especialmente mediante las autoridades y las consecuencias del pecado. Pero no ha prometido que toda injusticia será resuelta públicamente ahora. La solución completa llegará cuando Cristo venga y juzgue con perfecta justicia. Por eso nuestra responsabilidad es hacer el bien, buscar la paz, proteger al inocente, denunciar lo malo cuando corresponda, perdonar sin justificar el pecado y entregar la sentencia final a Dios. La frase podría resumirse así: no tomes la justicia en tus propias manos. Pon tu causa en las manos del que nunca se equivoca.